le toca a la diputada presidenta, Ruth Noemí, planteárselo a usted de manera concreta. Así que tiene uso de la palabra la diputada Ruth Noemí Tiscareña. Muchas gracias, diputado. Bienvenido, doctor Alejandro Romero Udiño. A continuación, daré lectura a la mecánica de entrevista. Cada aspirante tendrá un tiempo máximo de hasta 10 minutos para realizar su exposición, en la que abordarán los siguientes temas: un breve análisis de los retos de la Auditoría Superior de la Federación y los alcances del Sistema Nacional Anticorrupción, su visión para mejorar el desempeño de los órganos de fiscalización en México y las razones que justifiquen su idoneidad para ocupar dicho cargo. Transcurrido ese tiempo, las diputadas y diputados podrán formular preguntas al aspirante hasta por 2 minutos en el siguiente orden. En primer lugar, Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, seguida el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y, por último, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. El aspirante deberá dar respuesta a las mismas en una sola intervención de hasta 10 minutos. Tiene el uso de la voz, doctor, para su exposición. Muchas gracias. Muy buenos días. Es para mí un honor estar en esta convocatoria y comparecer ante la Comisión de Vigilancia. Mi intención es proponer una agenda analítica con una visión de 360 grados sobre las responsabilidades y áreas de oportunidad que tiene que acometer la Auditoría Superior de la Federación en esta nueva etapa. La actual legislatura ha cumplido con una misión estratégica en este país. Ha dotado al pueblo de México en su conjunto de un sistema nacional anticorrupción, pasando de una política pública a una política nacional con visión de Estado. Corresponde ahora a nosotros, quienes debemos instrumentar este sistema, proponer acciones concretas con las nuevas obligaciones legales, pero sobre todo que respondan a la expectativa social para su funcionamiento. A continuación, he de proponer a esta comisión 10 acciones legales y operativas perfectamente concretas y pertinentes a la fiscalización superior. 1. Responsabilidades internacionales. Consolidar los vínculos existentes entre la auditoría y los organismos internacionales anticorrupción. En el caso de INTOSAI, OCDE, Banco Mundial y la Alianza por un Presupuesto Abierta para la homologación de normas y procedimientos. Desde luego también preservar la presencia y liderazgo de nuestro país en INTOSAI y en nuestro grupo regional, o las CEFs. Segundo, control parlamentario de la fiscalización superior. A las facultades exclusivas de esta Cámara para la revisión y aprobación de la cuenta pública, he de comentar a ustedes que existen hoy 2 flujos de información pertinente. Los informes propiamente cuatrimestrales de la Auditoría Superior y los informes trimestrales de la Secretaría de Hacienda. Propongo que con estándares de calidad, pertinencia y oportunidad se haga llegar esta información y se ponga en disposición de las comisiones legislativas pertinentes para analizar, programar y presupuestar con base en los resultados concretos. Esto es, nuestro hombre en la luna es que los resultados de las auditorías sirvan efectivamente para la asignación presupuestal. 3. Sistema de identificación y control de riesgos. Para la determinación oportuna de auditorías, particularmente el desempeño a determinados programas, propongo un sistema de identificación y control de riesgos, un auténtico semáforo
que nos dé el pulso de un conjunto de tendencias económicas, sociales, demográficas y tecnológicas para implementar mecanismos institucionales de prevención. 4. Gasto federalizado. Ha sido voluntad del constituyente permanente incluir la totalidad del gasto federalizado. En mi razón, por dos conceptos. Este crecimiento o velocidad del gasto puede afectar el riesgo país, puede afectar el riesgo soberano. Y desde luego, la enorme dependencia que en las entidades federativas implica este gasto, a decir del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de esta Cámara, puede llegar hasta un 95%, obliga a un uso y destino de los dineros públicos muy adecuado. Si bien el 70% del trabajo de la auditoría está enfocado a este ámbito, es imprescindible al interior una reestructuración operativa y un cambio de estrategia. 5. Integración con el Sistema Nacional Anticorrupción, en una doble vertiente. Debemos alimentar la plataforma virtual de este sistema con los resultados de las auditorías, de manera que con este semáforo de riesgos, utilizándolo, podamos identificar aquellos estados, municipios o programas que enfrentan mayores amenazas. ¿Esto qué significa para nosotros? No llegar tarde, llegar a tiempo, llegar antes con este semáforo de riesgos. Y una doble vertiente no menor. Utilicemos al sistema como un insumo en toda la cadena de fiscalización y control. 6. Articular la cadena disciplinaria del sistema anticorrupción. En la auditoría tenemos algunas debilidades en la integración de expedientes. Lo quiero superar no solamente con la existencia de las unidades de integración y de sustanciación, sino con un área específica de calidad para la integración de estos expedientes y que esa misma área de seguimiento a la sustanciación, a la entrega y a la conclusión de estos expedientes. Para ello, desde luego, con la Fiscalía Especializada y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se habrán de tener los mecanismos de vinculación y coordinación dentro del propio sistema anticorrupción. 7. Metodología y mejora técnica. Esta metodología para la determinación de auditorías requiere una actualización y una mejora. Además de los tipos y enfoques conocidos y predominantes, cumplimiento, financiero, desempeño, particularmente propongo dos modalidades. Las auditorías focalizadas, que van orientados a los asuntos críticos y de urgente atención. Permítanme el símil médico, la oncología de la fiscalización. Y auditorías transversales que se realicen a políticas públicas o procesos prioritarios, revisado con diferentes enfoques a efecto de que se genere una revisión integral y coordinada. Volviendo a mi símil con la medicina, sería la medicina interna de la fiscalización. Igualmente propongo que las nuevas tecnologías y la estadística nos den herramientas adecuadas para la selección de la muestra auditada, además de cobertura, calidad, pero que tengan un sustento tecnológico y estadístico. Además de los indicadores en marcha que esta comisión tiene en instrumentación, construir nuestros propios indicadores estratégicos para la medición de impacto y para el seguimiento de resultados. Especialización y actualización profesional. 3 medidas concretas. Especialización con enfoque multidisciplinario, esto es,
además de las certificaciones en auditoría y contabilidad, promover las certificaciones en el ámbito del derecho disciplinario, derecho penal, derechos humanos y también en política y finanzas públicas. Son las herramientas con las que debe trabajar una fiscalización moderna e integral. Retención de capital humano mediante esquemas de mérito que proporcionen estabilidad y, desde luego, la incorporación progresiva del personal de honorarios. No menos importante, acciones de ética, integridad y prevención del conflicto de interés. Uno de los incentivos para el cumplimiento de la ley y de los compromisos con los gobiernos es la vinculación y participación social. Propongo, de la mano con los señores legisladores, construir una metodología pertinente y exprofeso para mejorar la participación de la sociedad en 3 ámbitos ya legislados: estas auditorías en tiempo real, la propuesta de auditorías que la ley prevé y la propuesta de mejora. Desde luego, explorar nuevas figuras como los del atestiguamiento social. 10, desarrollo institucional y sistémico. El combate a la impunidad depende del eficaz trabajo de la auditoría para transmitir un mensaje que todo está a la vista y que toda anomalía será castigada. Esto implica una visión de sistemas para la auditoría. Entregaré una lámina que me permito narrar brevemente. Tendré como insumo una auditoría especial de planeación, información y vinculación, precisamente para esta metodología que he propuesto, para la alimentación de estas bases de datos con insumos y, desde luego, para recuperar del SNAC los insumos que provienen de los 3 sistemas que están inmersos: transparencia, fiscalización sin duda y el penal acusatorio, además de los sistemas adjetivos. En los procesos, 5 áreas sustantivas, 3 con los núcleos duros, los núcleos sustantivos. Una auditoría especial de cumplimiento financiero a la que le sumaré estos cuantiosos recursos a revisar de las tecnologías de la información. Una auditoría especial de infraestructura y medio ambiente. Transitemos a las auditorías verdes y para el desarrollo sustentable. Desde luego, la infraestructura por sí sola se justifica. Gasto federalizado, sí, pero con el riesgo financiero y finanzas públicas que nos permitan tener a la vista esta oportunidad. A la auditoría especial de desempeño le agregaremos esta parte importantísima, el área de prevención, enfocada precisamente a las medidas preventivas y a la gobernanza. Por último, y no menos importante, una auditoría especial de legalidad que genere una cadena de valor. La auditoría forense, innovadora y muy valiosa, que se sume a las unidades de integración y sustanciación, precisamente para el cumplimiento de las funciones rotundas e inevitables de la sanción llegado el caso. Los productos, justamente estos 9 que yo señalé, serán los productos innovadores y transversales. Respecto a las auditorías, predicar con el ejemplo, implantar este modelo de fiscalización superior y, como tal, más una capacitación en cuanto a normatividad de gasto federalizado, creo que es la mejor enseñanza y la mejor fortaleza que podemos dar a los entes que auditan entidades federativas. Por último, mi pertinencia… Doctor, le pido que sea breve. ¿Cómo no? Ya Mi pertinencia al cargo. 3 razones. Soy independiente, tanto de los órganos fiscalizados como de la propia auditoría superior. 3 legislaturas dan cuenta de mi profesionalismo, respeto a la pluralidad de ideologías y preferencias políticas. Tengo solvencia técnica y experiencia en auditoría y fiscalización superior. Soy autor de 4 libros, 3 de ellos en combate a la corrupción, control parlamentario y fiscalización.
Y por último, soy el único candidato que considera este cargo como parte de un sistema de control parlamentario de la fiscalización, que fortalezca ambos polos, la autonomía técnica y de gestión de la auditoría y el control y equilibrio del poder que radica en esta soberanía. Muchas gracias. Gracias, doctor Alejandro Romero Gudiño. Una vez concluida su exposición, las diputadas y los diputados tendrán hasta 2 minutos para realizar sus preguntas. Tiene el uso de la voz el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. Muchas gracias, diputada. Don Alejandro Romero, sus 10 acciones legales y operativas se me hacen sumamente interesantes, sobre todo en cómo homologar normas y procedimientos, y el segundo de ellos, que sea un control parlamentario. Creo que es algo muy acorde a los tiempos. Cómo permitir que la fiscalización superior, la función de la auditoría superior, sirva como control parlamentario. De esta manera habría un contrapeso ante un poder ejecutivo. Creo que ese es un tema sustantivo. En el primero de ellos, homologar normas y procedimientos. Siempre pensamos en los entes fiscalizables como ente fiscalizador, pero ¿qué opinión le merece a usted, doctor? Que también los entes fiscalizables tienen sus necesidades y tienen sus saturaciones de revisiones, de auditorías. Es decir, nos ha tocado que un ayuntamiento, que una dependencia, que una entidad, le lleguen 3 auditores al mismo tiempo de diferentes instituciones. En esa homologar normas y procedimientos, ¿considera usted ese tema tan importante? Porque también hay que ver la parte, digamos, colaboradora de la fiscalización, que no sea una amenaza, que no sea una saturación, sino que sea estricta, que sea objetiva, que sea imparcial, pero que sea también ante el ente fiscalizable de manera ad hoc y que le sirva para mejorar su proceso administrativo y, por obvias razones, la eficiencia de su gasto, de su acción gubernamental. Muchas gracias. Gracias, diputado. Corresponde el uso de la voz a la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Gracias, diputada Ruth Tiscareño. Doctor Alejandro Romero, pues nos conocemos, finalmente quizá es la persona que ha estado más en contacto directo con todos nosotros. Le preguntaría un par de cosas. Una, se lo pregunté también a uno de los integrantes de la Auditoría Superior de la Federación, ¿qué opinión le merecía? Algo que yo fui muy crítica de eso, por lo menos al interior de la comisión, de que teníamos antes la revisión de las cuentas públicas y después veníamos aquí, revisábamos eso, intercambiábamos opiniones con los directores de la Auditoría Superior de la Federación y eso dejó de suceder. O sea, simplemente se determinó que no iba a suceder por parte, supongo que de la Auditoría Superior de la Federación. Y entonces no pudimos tener ese intercambio que finalmente dejaba en la luz no solo de pública, sino también entre nosotros el conocimiento específico de qué irregularidades habían sucedido. Entonces le preguntaría, usted era parte pues, de todo este equipo que nos hemos estado reuniendo de ida y vuelta, ¿cuál es su opinión de que dejaron de existir este tipo de reuniones, este intercambio? Sé que la carga de trabajo de la Auditoría Superior de la Federación es muy alta a partir de que estamos haciendo prácticamente auditorías en tiempo real, pero finalmente pareciera que no depende la Auditoría Superior de la Federación a veces de la Cámara de Diputados y así es. ¿Cuál es su opinión al respecto en ese sentido? Y por otra parte, en la unidad de evaluación y control, me gustaría que nos dijera cuál es desde ese lado, porque usted está… Yo decía, nosotros vigilamos al que vigila, pero usted también vigila al que vigila. Entonces, ¿cuál sería, cuál me podría decir que es algún tema que usted haya señalado o revelado que podría ser
una oportunidad de mejora, una falla de la Auditoría Superior en este momento, que pudiera ser una gran oportunidad para mejorar y corregir esa falla. Es cuanto y gracias. Muchas gracias, diputada Claudia. Corresponde ahora el uso de la voz a la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional. Gracias, presidente. Doctor Alejandro Romero, de la misma manera, pues ya tenemos el gusto de conocernos y yo escuché en su exposición sus propuestas para poder ocupar el cargo de auditor, pero en su currículum quisiera yo preguntarle a usted cuál es la razón de que en su perfil profesional no aparezca el cargo como Director General de Inspección Federal del Trabajo en la Secretaría del Trabajo. Y bueno, pues tenemos también algunas dudas como grupos defensores de los derechos y de oposición. Su elección y ratificación como titular de la UED pues no fue de consenso, ya que se dio por una mayoría aplastante del PRI y del Verde. Y quería yo preguntarle si usted tiene algún compromiso político con estos partidos, en el cual pues nos deriva el cómo garantizaría a la ciudadanía una actuación neutral y objetiva como auditor superior. Y por último, ¿estaría usted de acuerdo en hacer pública su declaración de 3x3? ¿Sería cuánto, presidenta? Muchas gracias. Gracias, diputada Alicia. Corresponde el uso de la voz a la diputada Paloma Canales Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias, diputada presidenta. Don Alejandro Romero, bienvenido. Dígame, como titular de la Unidad de Evaluación y Control, encargada de vigilar el estricto cumplimiento de las funciones a cargo de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, ¿cómo calificaría usted el desempeño de esta unidad? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción del 2015, así como las leyes secundarias que se derivan de esta reforma, introdujeron diversos aspectos para combatir la corrupción, incidiendo de manera significativa en diversas instituciones. Al respecto, ¿cuáles serían las principales acciones que debe realizar la Auditoría Superior de la Federación para prevenir, investigar y sancionar los hechos de corrupción? Muchas gracias por sus amables respuestas. Muchas gracias, diputada Paloma. Corresponde el uso de la voz a la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para realizar su pregunta. Gracias, diputada presidenta. Doctor Romero Gudiño, uno de los problemas repetidos en este proceso de entrevistas ha sido el relativo al Sistema Nacional de Fiscalización, dado que las entidades locales de fiscalización no han demostrado una contundencia para evitar actos graves de corrupción en las entidades federativas. En este contexto, ¿qué propondría usted para enfrentar esta problemática tan concreta? Y por otro lado, en sus planteamientos habló del tema de la ética. Entiendo que está usted de acuerdo con incorporar la ética, la cultura de la ética en la Auditoría Superior de la Federación. ¿Cómo lo haría? No es una tarea sencilla. Gracias por sus amables respuestas. Le damos el uso de la voz al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Rafael Arturo Balcázar. Muchas gracias, diputado presidente. Pues escuchamos con atención los planteamientos y pues hablamos de varias cosas interesantes, de control de riesgos, del semáforo, de un reconocimiento a la legislatura que ha dotado al pueblo de México del Sistema Nacional Anticorrupción. Y yo solamente quiero hacerle dos preguntas, doctor Alejandro. La primera es, ¿de qué manera abatiría usted la alta incidencia
en la recurrencia de irregularidades en el ejercicio de los recursos del gasto federalizado. Y la segunda pregunta, ¿qué elementos de la experiencia internacional en materia de combate a la corrupción incorporaría usted para mejorar la efectividad de la Auditoría Superior de la Federación? Es cuanto, diputado presidente. Muy bien, don Alejandro Romero, como es de su conocimiento, en esta comisión se ha buscado involucrar la opinión ciudadana, su participación de ellos es muy importante y por eso le quiero pedir al diputado Guízar que si nos es tan amable de leer la pregunta de la urna ciudadana. Con todo gusto, diputado. La pregunta de México Evalúa, se la voy a enviar ahorita, don Alejandro, para que la tenga usted a la vista. Es la siguiente. En lo que se refiere al ramo 23, ¿cuáles son las propuestas para lograr una mayor fiscalización de programas y fondos identificados como Fondo de los Moches? ¿Qué acciones puede tomar la Auditoría Superior de la Federación para garantizar que los recursos públicos se gasten de manera eficaz, transparente y con mecanismos de rendición de cuentas? ¿Qué propuestas de modificación legislativa existen y usted apoya para que el ramo general 23 tenga mayores controles y una rendición de cuenta real? Se la envío, don. Don Alejandro Romero tiene hasta 10 minutos para dar respuesta a las preguntas de los compañeros diputados y de la urna ciudadana. Muchas gracias. Muy buenos días, con todo gusto. Al diputado Guízar, mire, desde luego comparto con lo que, a plenitud lo que usted dice. Tenemos control interno y tenemos control externo. Y luego caemos a un ente fiscalizado en diversas vías. La respuesta, Sistema Nacional de Fiscalización. Como ahí convergen la fiscalización administrativa y la fiscalización superior, fundamental será la planeación de auditorías. En el caso de la ASF, con su autonomía técnica y de gestión que alimente estos motivos de planeación desde el propio sistema y lo retroalimente. Y en el caso de la función pública, que atienda también estas recomendaciones de planeación. Desde luego, creo que es lo más importante. Mire, cuando se discutió el tema de la fiscalización en tiempo real, algo de lo que se sumó a algunas preocupaciones era esta. Bueno, la planeación y Sistema Nacional de Fiscalización. Por cierto, exitoso y con muchos laureles en términos operativos. Para la diputada Corichi, desde luego soy partidario de estas reuniones, pero también muy respetuoso de lo que esta soberanía indique. Justamente me asumo como el único candidato que ve a la posición de auditor superior desde el control parlamentario. No haré nada que no tenga que ver con caminar y acompañar las funciones de esta soberanía desde la revisión, desde la fiscalización de la cuenta pública. Oportunidad desde la UEC. Mire, uno de los temas donde la unidad ha tenido un gran significado es construir los indicadores de desempeño de la auditoría y los indicadores de impacto. No tienen precedente mundial. Gracias a la comprensión y desde luego al apoyo de la unidad, tenemos 48 de estos indicadores para la evaluación del efecto o consecuencia y 44 para el desempeño de la auditoría. Yo creo que aquí tenemos una enorme veta de oportunidad. A estos indicadores de la unidad yo sumaría los que he propuesto, los indicadores estratégicos. Ahí cifraría yo, diputada Corichi, las grandes oportunidades de medición cuantitativa y cualitativa de la fiscalización superior.
Doña Elisa Barrentos, mire, en la ley y en la convocatoria se señala que tenemos que demostrar una experiencia efectiva de 10 años en los 3 bloques que trae la ley, en fiscalización, en administración financiera o en administración de recursos. Mire, lamentablemente por un tema de procedimiento no tengo esa hoja de servicios, no la tengo certificada de mi paso por la Inspección Federal del Trabajo. Y como no quería yo sujetarme a una prevención que por el tiempo iba a ser muy difícil de superar, no la incluí en el formato. Sin embargo, en mi currículum vitae consta puntualmente ese cargo y también consta que lo obtuve por un concurso que implicó, entre otras cosas, el manejo, la familiarización con 35 normas oficiales mexicanas. De manera que eso suma a mi currículum. Fue un tema exclusivamente de procedimiento. Mire, luego de 6 años aquí, puedo decirle, no tengo compromiso con grupo parlamentario específico. Mi respeto a la pluralidad y a la diversidad ideológica ha sido evidente. Tengo el honor de que nunca personal o como unidad he recibido reconvención alguna por letra, párrafo, hoja o análisis que tenga sesgo partidista. Ello habla perfectamente de mi ausencia de correas de transmisión con partido político alguno. Desde luego, haré pública esta declaración, sin duda alguna. Mi patrimonio no tiene más origen que alguna parte familiar, desde luego, y otra parte de mantenimiento y de esfuerzo propio. Diputada Canales, me sumo a las voces que consideran a la auditoría un ente con reconocimiento, con prestigio y con presencia. También me sumo a que tiene estándares internacionales, mire, por encima de lo que en el término medio OCDE, Intosai y Banco Mundial consideran. Pero esto no ha sido nada más una labor de la fuerza de tarea de la auditoría, ha sido una labor de la Comisión de Vigilancia. Esta labor discreta, no siempre visible, de emitir un conjunto de recomendaciones al informe del resultado, de emitir un conjunto de propuestas de mejora derivadas del control interno que la ley honrosamente confía a la UEC. Esa labor también ha sido determinante en la consolidación de la auditoría. Me queda claro su papel, pero me queda más claro que de la mano y sin lugar a dudas, la Comisión de Vigilancia ha construido sus canales de comunicación y de coordinación. Acciones. Mire, le ofrezco mi visión. La corrupción tiene 3 niveles, según yo. Un nivel bilateral, el que conocemos. Una construcción social por imitación o por impunidad. Y una letal, la captura del Estado. Vamos diseñando preventiva y correctivamente acciones para cada cual. Yo les he propuesto una reingeniería de la auditoría. Precisamente a la auditoría de desempeño le sumaría las funciones preventivas y la de legalidad no tendría más mérito y contundencia que las correctivas. En esta visión que le ofrezco de mi parte sobre corrupción. Diputada Minerva Hernández. Desde luego, en el Sistema Nacional de Fiscalización llevaré este semáforo de riesgos. Este semáforo del cual denodadamente haré su construcción y lo más pronto posible, lo quiero llevar al Sistema Nacional de Fiscalización. Para que, decía yo, no lleguemos tarde, lleguemos oportunamente, lleguemos, de ser posible, antes
o durante, y que precisamente este semáforo de riesgos permita desde el sistema y con la colaboración de soberanías estatales y de los entes de fiscalización de las entidades, transitar a una fiscalización efectiva. Ética toda. Soy partidario de que la ética se adopte como un objeto material de las políticas públicas. En el caso de la ASF, haré puntual instrumentación de la tendencia actual de la OCDE. ¿Qué dice la OCDE? Que transitemos a la integridad. Resumidamente, es la adopción del bien común en los asuntos públicos. Y además de eso, mire, una ponencia interesantísima de la OCDE, Frederick Golding, un británico, nos da una fórmula para la integridad. Nos dice que es la rendición de cuentas, más la competencia, más la ética, menos la corrupción. Desde luego, esta fórmula de Golding la habrá usted de ver ahora que estemos en la auditoría superior. Urna ciudadana, ramo 23, nuevamente, de este conjunto de 9 medidas, más el diseño institucional, particularmente la identificación y prevención de riesgos y los indicadores estratégicos, son las medidas concretas que yo propondría para este y para todos aquellos ramos que tengan que ver con la inversión de recursos fiscales en programas de gobierno y sobre todo su impacto. Por mi parte sería la oportunidad que tengo de exponerles a ustedes. Perdón, don Gonzalo, ¿hay alguna que haya quedado? Don Alejandro Romero, le agradecemos la oportunidad de escucharle. Los diputados estuvieron atentos a sus respuestas, a su exposición. Como ya sabe, va un gran número de compañeros que han sido escuchados y bueno, seguiremos con el procedimiento. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Y pedimos a la Secretaría Técnica haga